En Visión Global, la tertulia de los negocios. Arrancamos ya la tertulia en los estudios centrales de Radio Intereconomía, la radio económica de España. Nos acompaña don Antonio España. Muy buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Don Antonio España es colaborador del Confidencial y de esta tertulia de Visión Global. Don Vicente Montañez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y en alquiler de ejecutivos.com. Y espero tener la oportunidad de saludar también a lo largo de estos próximos minutos y en la tertulia al catedrático Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático de Economía Aplicada y titular de la cátedra Jean Monnet. Por arrancar con lo que comentaba hace tan solo un instante José María Luna de Profin, con la compra de bonos corporativos por parte del Banco Central Europeo, le escuchabais con atención y estabais de acuerdo, ¿no?, en que estas decisiones no parece que, como otras, vayan a reflejarse en la economía real, Antonio. Y además decías que crean desigualdad. Sí, como contamos aquí hace un par de semanas o tres, son medidas que contribuyen a generar más desigualdad, porque ¿a quién ayudan estas políticas, estas compras de deudas por parte del Banco Central Europeo? Ayudan a las grandes empresas, aquellas que tienen bonos emitidos y obviamente a sus inversores, aquellos que no la necesitan. Y ya son además un dinero que se crea de la nada, que tampoco va canalizado a la economía, a pequeños empresarios o a pymes o a emprendedores para montar sus negocios. Van generalmente orientadas a refinanciar deuda, es decir, como bien decía anteriormente, a prolongar los plazos y a financiarse más barato, que a ello no le va mal, pero no se puede decir que eso contribuya a la mejora de la economía y al crecimiento económico. Van a pagar dividendos, van a recompra de autocartera, de acciones propias, con lo cual ¿dónde está el beneficio para la sociedad ahí? ¿A quién contribuye a mejorar su riqueza? Pues a los que tienen ya esa riqueza previa anteriormente acumulada, con lo cual son medidas que lo que hacen es generar más desigualdad. Que es además una compra de bonos con determinado rating. Efectivamente. ¿No? Vicente Montañez. Es un poco como conceder crédito a aquel que tiene... aquel que ya de por sí tiene crédito cuentas, y que en principio claro, no tiene las ningún... cuentas muy claras, ¿no? Claro, y que no tiene ningún problema para financiarse, con lo cual, bueno, pues al final saldrán beneficiados, en este caso, pues los Iberdrola, los Telefónicas y los gases naturales. Hoy parece que ha comprado ya los primeros bonos de turno, pero en definitiva yo creo que esto en la economía real y sobre todo en una estructura empresarial como la estructura española, muy basada en pyme, no va a hacer absolutamente nada más que, bueno, ratifico y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentaba Antonio. Catedrático, muy buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático de Economía Aplicada y titular de la cátedra Jean Monnet. Bueno, acabamos de arrancar ahora mismo la tertulia, analizando un poco las consecuencias que pueda tener, si es que para la economía real va a tener alguna la decisión del Banco Central de comprar bonos corporativos, ¿no? Hoy día 8, pues a comprar los primeros bonos, parece que entre otras de Telefónica, pero aquí consideran que esto a la economía real le va a llegar poco. No he escuchado los comentarios anteriores. Creo que es pronto para hacer, digamos, juicios, y además ahí pende, si no lo sabía el oyente o los que estamos aquí, que el día 21 de este mes, sí, el Tribunal Constitucional de Alemania tiene que decidir sobre si lo que está haciendo el Banco Central es coherente o aceptable dentro de la Constitución alemana, y si es coherente y aceptable dentro del Tratado de Maastricht en sus artículos, si no recuerdo mal, 153 y 154. Y esta reclamación al Tribunal Constitucional alemán la han puesto toda una serie de diputados, bastantes académicos, economistas, etcétera. O sea, no es un tema de un partido, no es una cuestión política. Es una cuestión técnica, y la cuestión técnica se reduce más o menos a lo siguiente.
Vale, el Banco Central Europeo compra deuda de estados, deuda de ahora ya de empresas. Supongamos que alguna de estas empresas, alguno de estos estados falla. ¿Qué pasa? Que entonces hay que reponer al Banco Central las pérdidas. Esto supone que el ciudadano alemán va a tener que destinar parte de sus impuestos a que el Estado alemán aporte al Banco Central la cuota parte que él tiene de tanto del activo del Banco Central Europeo, etcétera. Entonces, claro, esto por tanto se convierte en un problema de crítica o de choque que ya está latente desde hace tiempo entre el Banco Central Europeo y el gobierno alemán, y en particular con el ministro de Economía. ¿Queréis decir algo a este respecto? Esto se decide el día 21, que es probable que el Tribunal Constitucional a lo mejor no tome una decisión radical, ¿no? Porque eso supondría un golpe muy serio a toda la política monetaria, porque no afecta solo a estos bonos de empresas, sino también a los de los países, ¿no? Y no sé lo que podría pasar. Pero cierto es que el Tribunal Constitucional, en la última sentencia que dictó sobre otra de estas reclamaciones que ha hecho el gobierno alemán y tal, para pensar si es o no es constitucional, etcétera, ya dijo que algo así como que estamos cerca de lo que es tolerable. Ya. Entonces, hoy, por ejemplo, Deutsche Bank advertía de que la política del Banco Central Europeo amenazaba el proyecto europeo. Sí, eso iba a comentario justamente en este este es el tema. Es que son políticas monetarias absolutamente demenciales, ya hemos comentado. Bueno, perdona, no. Esto lo ha hecho Japón, esto lo ha hecho Estados Unidos, esto lo ha hecho Inglaterra. Japón lleva décadas en deflación, imprimiendo, pero estimulando. Inglaterra y Estados Unidos lo han hecho en esta Estados crisis. Unidos ya nos sorprendió hace un par de semanas con los datos de empleo, que no son tan bollantes, y lo que está es expulsando a los trabajadores del mercado laboral. Inglaterra está por ver todavía. O sea, en todo caso, no creo que sea un disparate. Lo que hay que... Perdona, un país consigo mismo lo puede hacer. Aquí el tema está, y este es el tema que afecta a Europa. Si esto lo hace el Banco de Inglaterra y es en Inglaterra, con el dinero de los ingleses, pues ya está, no hay problema. O por lo menos el problema es un problema interior, doméstico. Si lo haces en Estados Unidos, también. Si lo haces en Japón, también. Si lo haces en la Unión Europea, el problema es quién financia la Unión Europea y quién financia, por tanto, los fallidos o lo que sea del Banco Central Europeo. Y entonces ahí ya es un problema de nacionalismo, ¿no? Cada país dice ¿qué me tocará a mí si pasa esto, ¿no? Imprimir dinero, eso te queda muy claro. Imprimir dinero no crea prosperidad. Los recursos físicos que tenemos, las fábricas, los empleados, el capital intelectual es el que es, y no va a duplicarse por el hecho de duplicar la masa monetaria. Por el hecho de que el Banco Central Europeo duplique la cantidad de papelitos o de bits en forma de dinero electrónico que hay en el sistema, no significa que automáticamente se dupliquen las empresas, se dupliquen las fábricas, las líneas de producción y el capital intelectual. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, con lo cual es absolutamente vacuo y estéril cualquier esfuerzo de imprimir dinero. De hecho, y es al contrario, lo que genera es distorsión, inflación y desigualdad, y además genera pues fallas en la productividad, porque los recursos se dirigen allí donde no son necesarios y donde no son demandados por la sociedad, sino se dirigen allí donde son demandados por el mercado financiero. Y eso es lo que nos está abocando, es lo que lleva Japón con décadas de deflación y de estancamiento económico, a pesar de todos los estímulos ha crecido que han tenido. Último cuatrimestre 1,7, cuidado. Bueno, después de décadas. Apaleando ya. Entonces, a lo mejor esta política que está haciendo también el Banco de Japón también... Bueno, perdona, no coincido. A ver, Vicente Montañez. Sí, vamos, no podemos esperar que la banca esté muy contenta con las acciones que está tomando el Banco Central Europeo. Esto parece obvio y parece de cajón, es decir, les está poniendo en una situación muy complicada y que por otro lado les va a obligar a cometer
Pues reformas que ya deberían de haber acometido hace tiempo. Es decir, ya hace tiempo que la banca está descolocada de la realidad empresarial, con lo cual no le va a venir mal. También es cierto que las acciones que ha tomado el Banco Central Europeo desde el punto de vista de adquisición de deuda hace que un país como España podamos estar viendo todo lo que está sucediendo sin ponernos excesivamente nerviosos y sin penalizarlo sobre las primas de riesgo. Ahora, la componente de la compra de bonos ya es otro tema. Es algo que yo no alcanzo a entender realmente qué sentido tiene desde el punto de vista de la economía real, porque al final era lo que estábamos comentando antes, es que no acaba llegando a quien realmente tiene necesidades de financiación, con lo cual lo que estás consiguiendo es una línea de financiación abierta a compañías que realmente no lo necesitan y que no están en estos momentos generando el gran tejido empresarial y tienen que reactivar la economía en la zona euro, porque al final la zona euro es otro perfil de empresa mucho más pyme donde no está llegando ese crédito. Por ejemplo, los bancos no están dentro de la compra de bonos del BCE. Bueno, los bonos que sí, con garantizados sí que tiene. Claro. Sí que están dentro del de los programa. españoles, sí. ¿Qué? De todos los españoles. Del sistema bancario en general, no se puede discriminar. Vale. Yo ya Los covered bonds, lo que se llaman los covered bonds. Eso Yo he están puesto cubiertos. alguna reserva clara a lo que se está haciendo, ¿no? Sin embargo, no estoy de acuerdo en que sea una calamidad, ni un desastre, ni un error, ¿no? En todo caso, es un tema que, hecho en un país, tiene unas connotaciones y hecho dentro de la Unión Europea, como he dicho muy bien, pues tiene otras, porque enseguida destapa nacionalismo. Bueno, es que aquí somos un montón de estados. Vale, exactamente. Pero un momento. De momento vemos ahí nombres, Telefónica, tal. ¿Y si emite bonos un buen fondo de inversión? Y ese fondo de inversión después lo dedica a empresas nuevas, innovadoras, etcétera. ¿Qué pasa? Entonces no sirve para nada la política monetaria. Claro que puede servir, depende de cómo se emplee. Si efectivamente, si al final solo libera a las 3 o 4 grandes empresas que tenga cada país, otros países tienen 50 o 100 o 1000, nosotros tenemos menos, pues quizá entonces efectivamente se puede criticar, pero hay otros beneficios que pueden venir por ahí. Yo insisto, no hay que pensar solo en Telefónica o en... Yo insisto en que imprimir papelitos, dinero de la nada, no crea prosperidad. Y de hecho, es curioso, en la segunda, sí, pero los estímulos también estimulan los barbitúricos y ya sabemos cómo termina quien abusa de los barbitúricos o la cocaína. En la segunda, la inflación. Un ejemplo. En este momento en Europa no hay. Es que la inflación es España mala. Hay inflación bajo cero, ¿no? Es que la inflación es mala y los precios bajos es una maravilla. Pero es una bendición para el consumidor y para las familias que tienen pocos ingresos, que se les abarate el coste de la vida. Yo no sé en qué momento nos hemos vuelto locos para pensar que el que bajen los precios sea malo. O sea, no sé en qué momento ha cambiado el chip y ahora pensamos que la deflación es mala para los deudores, claro que es mala para los deudores. Es de manual, en cualquier de manual defectuosa, en mi opinión, en mi humilde opinión. Vale. No, pero yo quería comentar, hay un ejemplo... humilde, pero perdona, una deflación o una caída de los precios no hace precisamente nada a favor del estímulo de la economía, ni de la inversión, ni del ahorro. O sea, que para lo que llevas a lo que está ocurriendo para las familias, en España. Para la familia que se elevara el coste de la cesta de la compra es beneficioso porque se supone aumentarle la renta disponible y que mejore su calidad de vida. Y no estamos hablando de inflación del 5, estamos hablando de una inflación que el Banco Central Europeo la tiene fijada históricamente en torno al 2%. En todo caso, quería poner un ejemplo. Por debajo del cero. Casi. No sé si saben ustedes, en la Segunda Guerra Mundial hubo una operación, que es una anécdota, pero que es muy ilustrativa. Hubo una operación que diseñó... Estamos camino de las 9:30 y a esa hora llegará la prensa internacional con Paula Gaspio, o sea que tenemos tiempo. Y ahora muy rápido. En Montañés. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, hubo un coronel, no sé si era un coronel o un general, se llamaba Bernard, diseñó lo que se llamaba la Operación Bernard, que consistía en falsificar dinero inglés, o sea, libras esterlinas, y tirarlas en avionetas al pueblo inglés. ¿Vale? Falsificado. ¿Para qué? Para generar una inflación falsa y destruir la economía. O sea, es lo que queremos hacer ahora. Esta vez no son falsos, pero son imprimir billetes nuevos, lanzarlos a la economía para estimularla. ¿En qué quedamos? Hombre, perdona, la comparación no vale.
Claro que Tú vale. estás creando dinero falso y en este caso lo que estás haciendo es tomar unas deudas o unos bonos emitidos por empresas o por estados y cambiarlos por dinero. Pero creado de la nada. No, perdón, no, de la nada no. Ahí está, ese señor sigue debiendo ese dinero. Lo tiene que acabar devolviendo. ¿Vale? Pero para comprar los bonos, el Banco Central le hace así, le da un botoncito y genera el apunte contable en No, su balance tiene- para tiene- crear ese dinero. Perdona, Lo crea tiene de la unos nada. límites, me parece que son 80.000 80.000 millones los que puede hacer esto. ¿no? los- Tampoco es, Es dinero, barra libre, Claro, ¿no? un límite que el- Hombre, en que el Europa, mismo en sector Europa mundial, ¿no? eso es una gota. ¿no? Sí, Sí, no, un límite vale. que eran 60.000 y que ellos, por motu propio y discrecionalmente, han ampliado a 80.000. ¿Quién nos dice que mañana lo amplíen a 100.000? Como ha estado haciendo la FED durante en ¿Y sus qué es respectivos esto programas. en términos europeos? ¿Me lo dices, por favor? 28 Bueno. países, 100.000 millones. ¿Qué es Pues eso? duplicar el balance del Banco Central Europeo me parece que es algo significativo, porque es 80.000 millones mes a mes. Venga, Vicente. Bueno. ¿No? No, porque me voy a enredar más y no vamos a pasar del Vale, tiempo. vale. Pues estamos a punto de llegar a las 9:30. Las 8:30 en la Comunidad Canaria. Llega el momento de ver qué están destacando a esta hora los principales diarios digitales del mundo. Miramos con especial atención a Estados Unidos para ver, Paula Gazpio, la última hora en Wall Street Journal. Pues como no podía ser de otra forma, el diario norteamericano se centra en la victoria de Hillary Clinton en las primarias demócratas, pero nos quedamos también con otro titular de interés. Un cuarto de la población de Puerto Rico podría quedarse infectada del virus Zika a finales de este año, de 2016. Por este motivo, el Wall Street Journal pide a las autoridades que aprovechen esta circunstancia para estudiar a fondo esta enfermedad. Volvemos a Europa y miramos con especial atención a Financial Times. El tabloide británico abre con un interesante titular. Las tasas negativas pueden provocar un motín en la banca. También apunta este diario cómo el petróleo ha superado en la jornada de hoy los $52 el barril. Bueno, 52,4 en tiempo real, el de referencia en Europa. Y cerramos esta breve ronda con el alemán Handelsblatt, que destaca. El diario germano vuelve a un tema que llevaba el lunes en portada sobre el coche del futuro y habla aquí del futuro que tiene Uber en el sector y la guerra interna que ha provocado. También destaca el Handelsblatt los riesgos latentes para los inversores en bienes raíces, señalando la disminución de los rendimientos en los fondos relacionados con el sector inmobiliario. Bueno, seguimos en la tertulia esta noche con Antonio España, Vicente Montañez y el catedrático Juan Ramón Cuadrado Roura. ¿Hay alguna cuestión internacional de estas que destaca a esta hora los diarios digitales más influyentes del mundo que queráis comentar? Por ejemplo, esto del virus Zika en Puerto Rico. ¿Lo del virus Zika, catedrático, le preocupa? A mí no, porque no voy a las Olimpiadas, desgraciadamente. Me gustaría mucho, pero ya no tengo edad. Y los niños ya son mayores, ¿no? Mi riesgo de embarazo. Y tampoco va a quedar mi mujer embarazada, por lo menos lo tendría muy difícil. De la victoria de Hillary Clinton, Antonio Montañez, Vicente Montañez. Bueno, poco... Vamos a tener una mujer presidenta por primera vez en Estados Unidos. Bueno, si el O señor Donald Trump, ¿no? Si el señor Trump O le Donald deja, Trump. ¿no? Esto está por ver todavía. Yo casi me quedo un poco más con las medidas que sigue proponiendo el señor Trump, pues como por ejemplo hacer desaparecer el fracking, que es algo que realmente no me extraña que Wall Street esté realmente temeroso con las medidas que está implementando, ¿no? Es decir, en estos momentos el llevar esto adelante supondría un mazazo importantísimo en el PIB americano, pero bueno. Y un problema con la deuda, porque muchas un problema compañías con de la fracking Bueno, ya te digo. son high yield, Ya te digo. de las que hablábamos antes. Sí, sí, ya te digo que sí. Bueno, de aquí de España quiero destacar a partir de este instante la última propuesta económica de Podemos. En realidad es, en fin, lo que ya venimos conociendo, pero hoy se ha plasmado en un papel, más bien en una cosa de estas Catálogo. En un catálogo de IKEA, en un catálogo de IKEA. Pero bueno, Pablo Gazpio, refréscanos algunas de las principales medidas de Podemos económicas, claro.
En materia económica, el principal cambio del programa actualizado de Podemos viene por la cuantía que van a destinar al gasto público, que se reduce en 30.000 millones respecto a lo que proponían para el pasado 20 de diciembre. Así, quieren incrementar este gasto en 60.000 millones para la próxima legislatura, una medida que así justificaba el responsable de Economía, Nacho Álvarez. Respecto a la dinámica del gasto público, efectivamente hay una cierta moderación. ¿Y esa cierta moderación con qué tiene que ver? El crecimiento económico fuera de España se desacelera, es decir, las condiciones son un poco más frágiles y con que además parte del margen que pensábamos que el próximo gobierno iba a poder tener no lo va a tener porque el gobierno del Partido Popular nos dejará una factura. Y en tanto en cuanto deja esa factura no prevista de 9.000 millones de euros de desviación del déficit, hay que, de alguna forma, reajustar el crecimiento del gasto público que se propone, el crecimiento de la inversión que se propone a la nueva realidad económica de las administraciones públicas españolas. Otra de sus apuestas es moderar la consolidación fiscal, es decir, marcar unos objetivos de déficit más bajos, incumpliendo lo estipulado por Bruselas. Así, la formación morada quiere retrasar 2 años más, situar el déficit por debajo del 3%. Otra de la medida estrella que persigue la formación que dirige Pablo Iglesias es subir los impuestos a las rentas más altas, con un aumento de la recaudación de 10.000 millones en el IRPF, un aumento que vendría de subir los impuestos a partir de 60.000 euros. La subida sería progresiva desde el máximo del 45% anual hasta un 55% para las rentas de más de 300.000 euros. Respecto al impuesto de sociedades, proponen un aumento en otro punto del PIB, es decir, de más de 10.000 millones, y en cambio sí hablan de una bajada del IVA de unos 4.000 millones. Fundamentalmente nosotros planteamos que es necesario bajar el IVA de buena parte de los consumos, de los productos de consumo estandarizado y básico, y que es necesario explorar en los marcos que permita la normativa europea y la directiva europea de IVA la posibilidad, por ejemplo, como en el caso de Italia, de una tasa de consumo suntuario. Le podemos llamar un IVA de lujo, una tasa de consumo suntuario. En todo caso, creo que ahí hay margen legal para explorar la posibilidad y que, por lo tanto, no hay contradicción ninguna con el programa anterior. Podemos aboga por un aumento del crecimiento, es decir, por una política expansiva y de abandono de la austeridad. Así creen que la economía española podría crecer a una tasa media del 3,5%. En cuanto al empleo, apuestan por una reducción rápida del paro que quedaría a final de la legislatura en el 11% frente al 14% que ha prometido el Partido Popular. Así esperan llegar en 2019 con 20 millones de ocupados. Bueno, aquí prometen, esto de la reducción del paro es todavía más profunda que lo del Partido Popular, ¿no? Al 11% de aquí a 2019. Crear... 2019. Sí, en el 2019, años, ¿no? Efectivamente, al 11%, y por lo tanto superar casi los 20 millones y medio de ocupados. Yo creo que alargamos 20 días más la campaña electoral y llegamos al pleno empleo. Porque para cada 2 días suben medio millón la cantidad de empleados, es como una carrera. Esto así, las grandes líneas, catedrático. ¿Esto es posible? Es decir, España aguantaría un gasto público de 60.000 millones de aquí a 2019. El papel y el micrófono aguanta todo. Tú coges un papel blanco y uno puede escribir en el papel blanco una poesía, una obra de Shakespeare o una tontería. Tú coges un micrófono y puedes ser una persona sensata o puedes decir barbaridades, una tasa de barbaridades. Todo yo creo depende, que en estos días que todo depende de quien le escuche, catedrático. Bueno, no, claro. Si quien le escucha es una persona conocedora de lo que es la economía, pues probablemente rápidamente sepa decir lo que está diciendo este señor es imposible. No, por ejemplo, es imposible de entrada. Dice, vamos a lograr que se retrase 2 años más todo el ajuste del déficit y tal, porque no sé qué. Usted, si esto lo tendrá usted que negociar, no es una cosa que usted pueda prometer, ¿no? Y lo mismo diría yo cualquier otra cosa. Subiremos el impuesto a la renta hasta el 55%. Tendrá que hacer una ley que reforme esto y tendrá que aprobarla el Parlamento y tendrá que tener usted una mayoría para aprobarlo. A mí al mismo tiempo ha salido la revisión de las propuestas que hace Ciudadanos, ¿no? Y a mí me parece que la revisión de que ha hecho Ciudadanos está en una línea por lo menos comprensible y desde luego sensata.
sinceramente. Porque, bueno, dicen, cuidado, no podremos rebajar el IVA con la rapidez que habíamos dicho, no podremos rebajar el impuesto a la renta con la rapidez que habíamos dicho, tampoco se podrá gastar tanto y tanto. Es decir, han tomado nota de cuál es la situación real de la economía y están, de alguna forma, ajustando el programa anterior, el de 20 de diciembre, a la situación actual. Un ajuste que no es muy grande, pero que supone rebajar algunos objetivos. Claro, eso es menos popular que decir, si usted pasa por la calle y se llama López, le ha tocado un coche, ¿no? Eso es muy fácil. Y a lo mejor, como hay muchos Lópezes, te votan todos, ¿no? Pero claro, decir lo contrario, es decir, decir cosas sensatas, en un país como este que está un poco alocado, o por lo menos los políticos, porque yo creo que el país está muy sensato, están un poco como locos, como alguien decía ahora, pues si dura un poco más el periodo de electoral, pues a lo mejor acabamos en el 2% de desempleo, porque cada uno va viendo que ha dicho el otro y digo, 2 puntos menos. ¿Qué ha dicho el otro? Que subirá los impuestos 3 puntos, que bajará no sé qué, tal, gasto social. Yo voy a incrementarlo en 9.000 millones. No se sabe. Bueno, todas estas promesas son muy fáciles. Lo aguanta el papel, lo aguanta todo. Aunque sea en boatiné, como este de que han hecho Podemos con estilo papel couché. Vamos a ver, yo creo que vamos a ver que el objetivo de déficit va a haber que suavizarlo. Esto va a ser de facto, es decir, no va a dar opción a negociarlo porque dada la situación en la que nos encontramos de absoluto desgobierno y con las comunidades autónomas tirando de chequera tranquilamente, pues nos vamos a encontrar muy probablemente con que nos vamos a ir a un 4,2, porque además llegue quien llegue, para cuando llegue está todo el pescado vendido, ¿no? Con lo cual, bueno, él promete para este año un 4,3 y plantea una serie de medidas que yo creo que, hombre, pues se pueden tomar en consideración. Es decir, el hecho de una revisión del IVA, pues yo creo que el IVA es un impuesto tremendamente injusto que grava el consumo de forma generalizada, y lo que no es posible es que las familias menos pudientes y que más problemas están surgiendo en estos momentos estén teniendo una presión de un 28% sobre su disponible frente a un 33% que tienen las familias mucho más pudientes, ¿no? Con lo cual, el plantearse dentro del marco una remodelación del marco tributario a efectos de intentar paliar algunas de estas diferencias que por la propia situación de la crisis en la que nos encontramos se están generando, a mí no me parecerían del todo mal. Gastarse 60.000 millones, el problema es que a mí me parece muy bien y muy justo en todo lo que plantea gastárselo. Es decir, yo estaría de acuerdo incluso a comprárselo todo. El problema es que tengo muy claro en esta cuenta de explotación cuáles son los gastos, pero lo que yo no veo es cómo va a generar los ingresos. Es decir, en base a qué va a crecer un 3,5% la economía del PIB de media. ¿En base a qué? Porque cualquiera de los creo recordar que son 14 puntos que han presentado, es decir, lo único que habla es de la cantidad que van a gastar, pero ninguna de esas cantidades están orientadas a temas sociales, etcétera, etcétera, pero ninguna de esas cantidades incentivan la generación de empleo, exceptuando una de ellas, que básicamente lo que plantea es a parados de larga duración subvencionarlos de una que bueno, que a mí ya me parece muy bien que en vez de subvencionarlo vía pues por lo menos los hagan trabajar. No me parece mal, sobre todo teniendo en cuenta que es gente que va a tener una difícil reinserción, ¿no? Pero me falta la pata más importante, y es de dónde se va a generar ese crecimiento del 3,5. Yo no veo ni una sola medida de estímulo a la economía, de incentivar el emprendedurismo, de cambiar modelos productivos. No veo absolutamente nada de esto, es decir, con lo cual me genera muchas dudas. Antonio España. Eso, como bien decía el catedrático Cuadrado Roura... No por ser catedrático, yo creo que bueno, es sentido común. Sí, pueden poner lo que quieran, gracias, lo que quieran. Pueden poner lo que quieran en un papel. Y por tal de vender un voto ya se declaran socialdemócratas,
dicen que se van ponen la corbata. se ponen la corbata, hacen un catálogo, hacen un programa en forma de catálogo y lo que sea, y hasta son capaces de decir que Venezuela está mejor ahora que hace 10 años. O sea, es que les da exactamente igual. Yo creo que para mí comparar, o más que comparar, analizar o ponderar el programa de Podemos con criterio de racionalidad, como puede ser el propio programa de Ciudadanos o de cualquiera de los otros partidos que concurren a las elecciones, es erróneo, porque ellos es papel mojado. Ellos lo que quieren es ganar, sobre todo, y no van a cejar en el empeño y en mentir y en poner cualquier cosa con tal de ganar. Les da igual de dónde van a salir los ingresos, ya llegarán. O sea, generalmente si ponen las medidas en marcha que están proponiendo en su programa, el país nos vuelve a meter en una recesión otra vez y el paro no va a estar en el 11%, va a estar en el 25% otra vez, como en la época de Zapatero. Pero es que coincidirás, Antonio, con que al final no te atreves a decir sí o no, porque dice, bueno, ¿va a crecer en el 3,5? ¿Por qué? No, porque No hay ninguna previsión de ningún de nada. Pero lo que importante haya dicho que ni siquiera el año próximo crezcamos al 3. Es más, hoy mismo estábamos viendo sube el Brent, es decir, la todos los OCDE, condicionantes macro hacen lo contrario, perdona. Sí. No. Pero si lo importante es el eslogan, lo importante es el vestirlo bonito, ponerle un lazo, ponerlo en forma de catálogo, que salga allí el antiguo jefe del Estado Mayor con un delantal en la cocina y con una sonrisa beatífica cocinando. Una tortilla. Claro, ¿no? para ganar votos. O sea, analizar la racionalidad económica del programa de Podemos, para mí es un esfuerzo inútil y nos conducirá a la melancolía, porque es que no está sustentado en nada más que la voluntad de populismo y para ganar votos. A ver, Antonio, lo que pasa es que venimos comentando ya cómo desde hace 15 días se ha instalado la sensación de que efectivamente Unidos Podemos va a estar por encima del Partido Socialista y que podría conformarse un gobierno de extrema izquierda. Lo han alertado muchas de las casas de análisis y desde hace no mucho más de 15 días, poco a poco, ese sorpaso se va imponiendo en la sensación. Vamos a ver mañana jueves la encuesta del CIS, lo que dice. Todo el mundo está muy pendiente porque efectivamente ahí la cocina al final es lo que me ofrece mayor veracidad que los últimos sondeos, pero la sensación que se ha instalado es de que existe esa posibilidad, ¿no? De que se ha polarizado esta campaña electoral que comienza este viernes y que ahí hay dos grandes bloques, por un lado el Partido Popular y por otra parte Unidos Podemos, ¿no? Y ahí está el bipartidismo de nuevo. Ha perdido el PSOE, se queda ahí en una segunda posición, pero no es el partido que intentaba quitarle la victoria al Partido Popular. Y en eso estamos y por eso analizamos determinadas propuestas económicas, porque, cuidado, esa sensación existe y cuando el voto útil se va a un partido, en este caso Unidos Podemos, podríamos llevarnos la sorpresa que en este momento se está generando como posible. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que yo creo es que si realmente llegara a ganar Unidos Podemos, o sea, comunistas más populistas, van a mudar la cara y harán y el programa será papel mojado y harán lo que a ellos les llama, que son anticapitalistas, querrán anular todas las fuerzas del mercado y tratar de imponer una planificación central a base de su propia voluntad. Entonces, efectivamente, es muy peligroso y el Partido Socialista debería hacérselo mirar, qué es lo que ha hecho para llegar a esta situación y para llegar a la situación a la que va a llegar después de las elecciones y cómo se va a comportar, porque va a perder, pero tampoco va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces tendrá que optar por ver si deja realmente gobernar a quienes ganen las elecciones con las limitaciones que sean pertinentes, o si se va a liar con una formación de extrema izquierda. A ver, catedrático, ¿tiene esa sensación también? Porque en este momento los sondeos es lo que apuntan y lo que dicen. Bueno, cada uno luego hace el análisis particular, lo que sé es que cuando y la experiencia mía también cuenta en este sentido, cuando uno aterriza en algún puesto importante en un ministerio,
empieza a aprender lo complicado que es hacer todo lo que uno pensaba que se podría hacer o que el propio ministro quería hacer, etcétera, ¿no? Todo es mucho más lento, todo es mucho más, la maquinaria administrativa tiene sus controles, hay su interventor, es decir, o bien te cargas todo, que es un poco el riesgo, y por tanto desmontas la administración, o bien el abogado del Estado, el interventor, el inspector de servicios, el no sé qué, acaba suavizando, digamos, estos impulsos un poco, llamémosle, fuera de lugar, que sí se pueden exhibir ahora en las previas a las elecciones, ¿no? Que vamos a hacer esto, vamos a cambiar lo otro, vamos a dar no sé qué. Mire usted, vamos a ver, cuando usted llegue allí, si es que llega, primero va a tener que empezar a hacer las cuentas de otra manera, mucho más realista. Segundo, va a tener que pasar por unos trámites, las cosas no se hacen clas, a menos que instales un sistema centralizado, ¿no? Como decíamos antes, claro. Que no es descartable. No, bueno, yo creo que tampoco eso hay que, sinceramente, creo que este país no lo toleraría, pasar a un sistema ahora, digamos, de corte cuasi soviético, ¿no? Bueno, no sé, han pasado rápidamente en 4 días de ser comunistas a ser socialdemócratas, catedrático. Aquí bueno, he oído esto y habría que recordar, puramente por cultura, ¿no?, que Marx y Engels estaban afiliados al Partido Socialdemócrata. Bueno, pero eso no quiere decir que lo fueran. No, vale, pero digo que ellos eran miembros del partido, o afiliados, o pagaban su cuota, o lo que sea, en el Partido Socialdemócrata. Lo que pasa es que, claro, decir que eran socialdemócratas es muy fuerte, ¿no? Pero supongo que es que lo dice en este sentido, porque si no es que es un ignorante, ¿no? Decir que eran socialdemócratas unos señores que escriben el manifiesto del Partido Comunista y que propugnan la incautación de los medios de producción, etcétera, pues la verdad es que de socialdemócrata puede tener poco, aunque estuviera en su momento, en algún año, también otros han estado en el Partido Comunista o en el Partido Popular y después han acabado en la izquierda, es decir, eso, pero el Marx y Engels claramente no son socialdemócratas. ¿Sabe que le digo que opino? Que le da exactamente igual, como si Marx y Engels hubieran sido conservadores del partido. Capaz de decirlo. En un momento él lo que quiere es acercarse y moderarse, ponerse corbata y parecer alguien ahora un pajarito inválido para ganarse votos. Montañés. Sí, yo creo. Venga, que vamos con la prensa de mañana. Muy rapidito. Yo creo que van a seguir ganando votos en los últimos 15 días, básicamente porque la estrategia de la izquierda en las elecciones suele ser bastante efectiva, porque en las 3 elecciones que han precedido así ha sido, con lo cual nada hace pensar que no vaya a ser así, con lo cual, nos guste o no nos guste, estos señores van a intervenir en el escenario político con mucho más peso. Y yo lo que sí que haría es que los 2 partidos que han provocado esta situación son los que realmente deberían de hacérselo mirar. Uno se está yendo hacia atrás y el otro acabará yendo hacia atrás también. Entonces, PSOE y Partido Popular. Efectivamente. Venga, vamos camino de las 10 de la noche, de las 9 en la Comunidad Canaria. Está con nosotros también Pablo Casado. Con él echamos un vistazo a la prensa de mañana y vamos analizando también algunas de las cuestiones que destacan. Empezamos por la prensa de información económica, Casado. Sí, y si me permites, antes, con una última hora, se ha producido un atentado, un tiroteo en un centro comercial de Tel Aviv, en Israel. ¿Sí? Las autoridades informan ya de 3 muertos, 6 heridos y al menos 2 atacantes que se habrían hecho pasar por religiosos ortodoxos para poder acercarse a la zona del atentado. Uno de ellos ha sido detenido, el otro habría sido abatido por las fuerzas de seguridad y la policía no descarta que hubiese un tercer terrorista, un tercer atacante. Por el momento las informaciones hacen ya oficial, confirman 3 muertos y 6 heridos. Es una última hora. Sí, una última hora, flash informativo que no está todavía ni siquiera en las portadas de los diarios digitales de información general de nuestro país. El País abre con una cuestión de la que estamos hablando aquí. Los expertos critican que los partidos fíen la reducción del déficit a la lucha antifraude. Es uno de los titulares de portada del diario El País en su web. Luego habla también de que Podemos propone subir el IRPF en más de 10.000 millones, el 1% del PIB, y que Puigdemont se someterá en septiembre a una cuestión de confianza. 5 días, el económico de Prisa también se centra en Podemos, abre con el IRPF de Podemos, tipo máximo de 55%,
y rentas del ahorro, igual que las del trabajo. También en 5 días podemos leer esa moción de confianza de Puigdemont y que el BBVA amenaza a Carmena con defender sus intereses en relación a la operación Chamartín. Bueno, en el diario El Mundo lo más importante es Puigdemont, que se someterá a una cuestión de confianza en septiembre después de haber perdido el apoyo de la CUP. Respecto a esta cuestión, ¿algo que decir, Montañez? Bueno, pues yo creo que sí, lo de Cataluña, pues al final esto era previsible, era totalmente previsible, que al final pues ellos montaron una especie de no se sabe muy bien el qué, con la única un circo y le han crecido los enanos, es decir, bueno, pues se aliaron ahí 3 fuerzas muy extrañas de dudosa procedencia, montaron aquello con la única la intención. procedencia sí la conocemos, ¿no? Pero, sí, bueno, lo que pasa es que allí se juntó la burguesía, se juntó la izquierda con la izquierda, y los antisistemas. El señor Mas, una de las cosas que se le pueden anotar históricamente es haber destrozado lo que era un gran partido en Cataluña, que representaba lo que diríamos la clase media, también algunos industriales y grandes poderes, y también la gente, funcionarios, es decir, tenía un amplio espectro un poco comprensivo de toda la sociedad, ¿no? Entonces ha ido disminuyendo su peso y lo lógico va a ser que en estas nuevas elecciones todavía pierdan más diputados, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Y a nivel de Cataluña pues es que prácticamente son irrelevantes, y el señor presidente de la Generalitat es miembro de este partido, o sea que ahora es un partido minoritario. Bueno, no sé si existe ya convergencia, van a hacer ahí una... Sí, pero no sé si conservar el nombre, pero en todo caso la idea sigue. ¿Algo que añadir? No, simplemente es un ejemplo más de cómo los políticos anteponen sus intereses realmente a lo que necesita realmente la gente, eso que Pablo Iglesias llama la gente, que de verdad, los ciudadanos, ¿no? Vamos con otros periódicos de información económica. Vamos con Expansión, que va un poco en la línea de Financial Times, esa posible motín del sector bancario ante la política del BCE. Pues Expansión amplía la noticia. Deutsche Bank advierte: la política del Banco Central Europeo amenaza el proyecto de Europa. El diario BBC se refiere también a lo de Puigdemont, se someterá a una cuestión de confianza, y luego cuenta que los agresores antiselección podrían afrontar hasta 8 años de cárcel. La Fiscalía ve agravante la discriminación ideológica en el ataque a las 2 aficionadas en Barcelona el pasado sábado que portaban la bandera de España. En El Economista también van por Deutsche Bank. El BCE es la mayor amenaza para la existencia de la eurozona. Y si te parece, Manuel, cerramos con negocios.com, que lleva una noticia de última hora. En el sector de la biotecnología en Estados Unidos, Allergan puja por Valeant. Interesante, seguiremos pendientes, y ahora lo miraremos con perspectiva al cierre de la principal bolsa del mundo. Por último, Gaceta.es destaca que ha sido admitida a trámite la demanda contra el Partido Popular por retrasar su congreso. El juez considera que se han podido vulnerar derechos fundamentales de los afiliados del Partido Popular. ¿Algo que añadir, Vicente Montañez? Que habrá que estar muy pendiente a los resultados de estas generales en Cataluña, porque yo creo que eso va a marcar enormemente esa moción de confianza después del verano. Catedrático, un placer. Muchas gracias. Si quiere decir algo, puede decirlo ahora o callar hasta la próxima semana. Bueno, has estado a punto de decir algo grave, pero me callo hasta la próxima semana. Gracias, un verdadero placer, como siempre. Catedrático. Antonio España. Igualmente, muy buenas noches. La próxima semana más y no mejor, porque es imposible. Gracias a los tres. Seguimos en directo en Visión Global, en Radio Intereconomía, la radio económica de España. Enseguida miramos con perspectiva la principal bolsa del mundo.